Señor, hace un tiempo atrás, inquietó mi corazón con esta palabra, la unidad. Y me venía al pensamiento cuando Pablo le daba el consejo a Timoteo de que no entrara en conflicto por temas de enseñanzas con respecto a temas de linaje, a temas de fábulas, a temas de todo concepto de religiosidad. Y viendo todo eso, como el mover hoy en día de la iglesia en general, de las distintas denominaciones, ha ido avanzando, y aparte con la cantidad de enseñanzas que las redes sociales nos entregan, el pueblo ha entrado en un conflicto de no estar en unidad. Porque yo soy de este, tú eres de este otro, mis enseñanzas son de aquel persona, mira lo que dice este personaje, etcétera, etcétera. Y sabes que no nos hemos dado cuenta cómo la iglesia ha entrado en un punto de pelea en sí misma por causa del conocimiento. Obviamente entendiendo que el buen conocimiento es muy bueno, como lo hablan los proverbios, en la sabiduría que dice que es bueno tener un buen conocimiento. Pero muchas veces por causa de avanzar o de correr o de buscar esa información, perdemos el enfoque de las cosas básicas, de las cosas que son importantes en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, en medio de las congregaciones, en medio de la comunión que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Por causa del hecho es que este no piensa como yo pienso, o no estudia como yo estudio, o no avanza al ritmo como yo avanzo. Muchas veces entramos en una división. Y a esta palabra o al tema de hoy en día le he puesto por título el poder de la unidad. ¿Por qué el poder de la unidad? Porque cuando nosotros analizamos lo que Jesús hablaba acerca de la unidad, era poderoso. Tenía una esencia de que no habían fuerzas que podían prevalecer contra ti cuando estabas en el poder de la unidad, cuando estabas unánime, cuando estaban juntos, cuando estaban con la visión, caminando en el mismo propósito, caminando con la misma visión, no había nada que pudiera ir en contra de ellos. Y aún así en el Antiguo Testamento era lo mismo, ¿sí? Y muchas veces por causa del sobreentendimiento que hoy en día está habiendo, gracias a las redes sociales, que hay mucha gente que habla muchas cosas muy buenas, pero también hay mucha gente que no habla cosas muy buenas, más bien lleva a un quiebre en medio del cuerpo. Es necesario volver a estos principios básicos. Y es tan necesario porque inclusive ha terminado fragmentando tanto a la comunidad como a las personas, como en su cuerpo, en su espíritu, en su mente, ¿sí? Muchos han terminado fragmentados por causa de estar en desunidad o por causa de un conocimiento, de un pensamiento. Muchas veces el conocimiento no lo sabemos manejar y lo llevamos de una manera egoísta. Y por lo que la escritura me señala, ser egoísta no es algo del reino, ¿sí? Eh, separar el cuerpo, separar los miembros del cuerpo por causa del conocimiento, tampoco es bueno. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor constantemente peleaba o iba con la palabra de hacer unidad, de que hubiera unidad en medio del pueblo. Y si lo vemos a lo largo del camino de los apóstoles, era lo mismo.
Ellos se enfocaban, ellos animaban, exhortaban a que la comunidad estuviera en unidad, a que la comunidad tuviera todo en común. Perseveraban en la oración, perseveraban todos juntos, partían el pan en medio de los tiempos. En la oración ellos perseveraban unánimes. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, estaban unánimes, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Lo más seguro, eh, como usted puede analizar y buscar información en las distintas plataformas, se va a dar cuenta que los 12 apóstoles, inclusive la demás gente que estaba con ellos unánimes, tenían diferentes tipos de pensamientos, venían de realidades muy diferentes, venían de educación familiar de manera muy diferente. Pero la escritura nos señala que ellos estaban unánimes, estaban juntos, estaban unidos y perseveraban en la oración, perseveraban en levantar las oraciones matutinas, las oraciones del mediodía, las oraciones en la tarde. Ellos perseveraban unánimes. ¿Por qué es tan importante estar unidos? Porque esa fue una de las gran comisión también que el Señor nos dejó, que su pueblo estuviera unánime. Sí. ¿Cuál fue la gran comisión que el rey David hizo cuando él llegó al reinado? Fue unir las tribus, porque con Saúl estaban separadas. Con Saúl estaban separadas. Estaban las 10 tribus del norte y estaban las otras del sur, las 10 tribus del sur y del norte. Sí, por eso es tan importante la unidad. Necesitamos la unidad. Muchas veces entramos en conflictos con los pastores, con los profetas, con los apóstoles, etcétera, etcétera. Eh, por causa de muchas veces de los pensamientos. Y yo quiero hoy en día que nosotros nos enfoquemos en algo. Vamos a ir desmenuzando esta parte de la unidad, porque claro, podemos hablar de una manera global, así como hablábamos del rey David con las 10 tribus de un lado y las otras dos de otro lado, que estaban separadas por opiniones, por deseos personales, muchas veces hasta por conflictos de interés, por conflictos de poderes. Y hoy en día no es muy diferente. Las grandes divisiones que ocurren dentro de los templos son por conflictos de poderes, de pensamientos. Terminamos de leer la parachá este sábado que se trató acerca de Coré, de la división que quería venir dentro del pueblo y cómo Dios tuvo que actuar y volver a traer unificación, porque estamos hablando de un personaje que era importante, un personaje que era de la tribu de Leví, un personaje que no era irrelevante en medio de la sociedad de líderes que estaban accionando en el templo. Las otras personas que estaban con Coré eran de la tribu de Rubén, de la tribu de la primogenitura. Es decir, eran personas que tenían una palabra relevante en medio de la sociedad, en medio de las tribus, en este caso de Israel. Y Dios tuvo que actuar porque Dios sabía que si el pueblo no estaba unido, no podía prevalecer delante de sus enemigos. Y aún te lo digo de una manera mucho más fuerte. Si tú estás dividido, no puedes prevalecer delante del reino. Otro ejemplo, Absalón con el rey David. División entre padre e hijo. Todos conocemos cómo termina esa relación en tragedia. Es decir, siempre hay, cuando tú vas en busca de la unidad, siempre van a haber daños colaterales. Siempre, siempre, porque el hombre tiene la tendencia a la soberbia, a la rebeldía. Ok, pero quiero que entremos, después de esa introducción, eh,
quiero que entremos a dónde tenemos que enfocarnos primeramente, en la unidad, en nosotros como personas individuales. Podemos hablar hacia afuera, podemos mirar la desunidad en la congregación, los problemas de desunidad en nuestras familias, pero tenemos que mirar hacia adentro, hacer una introspección en nuestra vida, si nuestra vida está en unidad, si nuestros pensamientos están en unidad, si nuestras acciones están en unidad, si nuestro espíritu está en unidad, si estas tres partes que hemos hablado de nuestra persona están en unidad, están juntas, trabajan de una manera conjunta con el Espíritu de Dios. Muchas veces miramos hacia afuera, no, mira esto otro, mira acá, mira lo que sucede, pero no hemos mirado hacia adentro, no hemos mirado hacia adentro, ¿sí? Es muy importante que miremos. Yo le invito a que se haga esa pregunta. ¿Mi vida está en unidad? Mi espíritu está en conexión con el Padre, está en conexión con Jesús, con Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, está en conexión con Él. Somos uno con Él. Como Él dijo, como cuando Él oró y le pidió al Padre, así como yo soy uno contigo, permite que ellos sean uno conmigo. Hoy en día se habla mucho de, no, tenemos que seguir los pasos del Maestro. Vivimos como el Maestro quiere. Vivimos como nuestro Señor lo anhela, que nosotros sigamos sus pasos. Está en conexión su mente, está en unidad con su espíritu. Porque recuerde que nuestras acciones van a demostrar lo que hay en nosotros. Muchas veces hay personas que son conflictivas. Usted dirá, no, es que a ellos los criaron así, de una manera conflictiva. Pero sabe, el común de las cosas es que cuando tú empiezas a conocer a una persona conflictiva, te das cuenta que su vida es algo conflictivo. Te das cuenta que su interior es conflictivo. Te das cuenta que sus pensamientos son como dos cables cruzados. Y el ser conflictivo hacia afuera es solo un reflejo de todo lo que está en su interior. Ahora mi pregunta es, ¿usted en sus pensamientos está en unidad con los pensamientos del Espíritu, con los pensamientos de la palabra de Dios? Porque así como nosotros pensamos, hablamos y actuamos. Es muy interesante eso, porque cuando vamos a la raíz de las cosas nos damos cuenta que la raíz comienza en nosotros, no comienza en los demás. No comienza en un pastor, no comienza en un apóstol, no comienza en su padre, no comienza en su madre, porque muchas veces también tratamos de excusarnos en que nuestros padres nos trataron así, nuestros padres nos criaron así, nuestra madre nos crió así, nuestro hogar era de tal manera, aunque afecta, pero tenemos que traerle solución. Ok, ahora. Sus pensamientos tienen que ser modificados para la unidad en Cristo, para la unidad en nuestro Señor. ¿Sí? Siendo que Él es la cabeza del cuerpo. Y aún más fuerte, Él es la cabeza del hogar y la cabeza del hombre. Quedamos en esa primera parte. ¿Sí? Eh, espero que esté anotando, hágase preguntas. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad.
Hágale preguntas al Espíritu Santo. Así como David también se hacía esas preguntas. Señor, escudriña mi corazón aún en las profundidades que yo no conozco. Imagina la oración de David. El Señor escudriña aún en lo que yo no conozco, aún en el desorden que hay en mi interior. Escudriña. Vamos, quiero que usted vaya a su Biblia y busque en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Quiero que vaya a su Biblia y busquemos, porque es necesario que entendamos lo que la Escritura dice, entendamos lo que nuestro Señor dijo. Es muy necesario. Así como yo le hablaba que hay un montón de información, pero también les decía que en el libro de los Proverbios, eh, Salomón habla que el conocimiento es bueno. El buen conocimiento. ¿Y cuál es el buen conocimiento? El buen conocimiento de las Escrituras. No es conocer acerca de fábulas, no es conocer acerca de leyendas, no es conocer acerca de pensamientos de hombres, más bien es conocer lo que nuestro Señor dice, lo que Jesús dice. A veces nos enfocamos en tantas de esas cosas y nos desenfocamos de las Escrituras, que es lo primordial, es el fundamento básico que nuestra vida debe tener. Juan capítulo 17, el libro de Juan, versículo 21 al 23. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagina la oración de nuestro Señor. Señor, que ellos puedan ser uno en nosotros, que ellos puedan ser uno en nuestros pasos, para que así los demás crean que tú me enviaste. Es de testimonio que seamos uno. Es de testimonio que estemos juntos. Es de testimonio que estemos unánimes. Es de testimonio que nos juntemos a levantar una oración de manera estar unidos, de manera de que estemos unánimes. El Señor habla y dice, Señor, yo hago lo que el Padre está haciendo en el cielo. Lo que yo veo a él hacer es lo que yo hago. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La pregunta es, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que la congregación hace? ¿Qué es lo que el pastor Camilo hace? ¿Qué es lo que la pastora Leila hace? ¿Qué es lo que hacemos para estar ser uno con nuestro Señor? Necesita que venga un ángel y le diga algo. O es tan fácil que podemos ir a la Escritura y buscar en los 10 mandamientos qué es lo que a nuestro Señor le agrada. Una tarea. Busque los 10 mandamientos, léalos y entenderá qué es lo que es estar en unidad con nuestro Señor. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 12. Mateo capítulo 12. Es muy importante que le pongamos base a lo que estamos diciendo. Porque quizá usted está diciendo, bueno, eso es algo básico, eso es algo que nosotros vivimos, a veces creemos que lo vivimos,
Pero el punto muy importante acá, si nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos muestran a nuestro Señor. Porque cuando hoy yo muchas veces me hago una pregunta. Aquí hablamos siempre en tema general porque cuando hay algún ministro que no hace algo correcto conforme a la escritura, ¿sabe? El mundo lo señala y dice, para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Eso le afecta a usted, me afecta a mí. Y es necesario que tengamos en cuenta cómo nosotros tenemos que caminar para que podamos mostrar a nuestro Señor. Es necesario. Mateo capítulo 12, versículo 30. Y dice así, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ok, otro punto muy importante acerca de la unidad son palabras de nuestro Señor. Son palabras de nuestro Señor. Para que vea cómo a Él le importaba, cómo Él ponía énfasis en la unidad. Era necesario estar unánimes para que los enemigos no prevalezcan sobre ellos, sobre nosotros, sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus generaciones. Es necesario estar en unidad. Y recordar, la unidad no es solamente que el otro piense como yo pienso, o yo pensar como el otro piensa, eso no es unidad. La unidad está en lo que Dios nos mandó a que nosotros hiciéramos. En eso está la unidad. Los 10 mandamientos para resumir. Y si usted lo quiere resumir aún más, lo que dijo nuestro Señor, que fue lo que dijo Jesús, que la Torá se resume en qué? En el primero y en el segundo mandamiento. Pero cuando usted analiza los 10 mandamientos, los 5 primeros son con respecto a la adoración a nuestro Señor y los 5 restantes son en amor a nuestro prójimo. Es decir, cuando nosotros caminamos conforme a los 10 mandamientos, a esos 10 mandatos, caminaremos unánimes, caminaremos en amor, caminaremos, no estoy hablando de falta de conflicto, pero en amor para poder resolverlos. Yo el otro día hablaba con una amistad y les ponía esto, perdón. Yo le decía, es más seguro caminar con una persona que no piensa como tú, pero que tienen en unidad el reino, que tienen en común acuerdo el reino, lo que Dios estableció. Porque muchas veces cuando caminamos con personas que a todo nos dicen que sí, que no les importa reflexionar, no les importa analizar, no les importa eh, pensar de lo que se está actuando, de lo que se está haciendo, al primer conflicto de intereses hay una relación quebrada. Pero cuando hay una relación de impartir opinión, de impartir entendimiento, de una relación en donde hay puntos de vista diferentes y puede haber armonía en medio de esos puntos de vista, estamos en unidad. Porque aun cuando vengan nuestros enemigos a traer un conflicto, es más importante la relación que yo pueda tener con mi hermano que lo que él piensa, que lo que él piensa en su forma de ideología, sino que la Biblia nos lleva a un punto de encuentro y de unidad en la misma senda de justicia. Nos encontramos en el punto de unidad de la senda de justicia. Eso es lo más importante. Y sabes, se lo digo yo, que nosotros estamos
acá dentro de una sociedad en donde hay personas de distintas culturas, de distintas denominaciones, de distintos pensamientos, de distinta idiosincrasia en medio de los países, distinta alimentación. Pero sabes, cuando hablamos de las escrituras, llegamos al mismo punto, llegamos a la misma senda de justicia, aun cuando nuestras ideologías son diferentes, aun cuando nuestras crianzas fueron diferentes. Por eso es tan importante, hermano, cuando nosotros caminamos de manera unánime en lo que la Escritura dice, en lo que Dios estableció para nuestras vidas. Luego de todo esto, cuando está nuestra persona en unidad con nuestro Creador, con el Padre, con el Señor, cuando ya estamos en esa unidad, cuando estamos en esa conexión, cuando estamos en esa sabiduría, en ese conocimiento sabio, en ese conocimiento de las escrituras, en ese conocimiento en donde las escrituras reveladas vienen a nosotros y nos hacen caminar en medio del gozo, porque usted sabe que cuando usted camina en base a las escrituras y hace las acciones son en base a la escritura, viene el gozo. El gozo no viene por causa de algo espontáneo. El gozo viene por causa de tu caminar, por causa de tu acción. Yo siempre le digo a mi esposa, Dios siempre es tan bueno y cuando en la víspera de Shabbat, nosotros celebramos Shabbat, en la víspera de Shabbat, cuando salimos quizás a hacer alguna compra que algo necesitamos, siempre aparece una obra buena que hacer. Y cuando nos damos cuenta de lo que hay que hacer o ayudar a alguien, eh, ¿sabes qué? Viene un gozo a nuestro corazón, porque el ayudar al prójimo trae gozo, porque mucha gente quiere el gozo, pero no quiere entender por dónde el gozo viene. No quiere entender el conducto por donde el gozo atraviesa, que es por las acciones de fe que muestran nuestra fe traen ese gozo, es el conducto, las acciones son el conducto para mostrar nuestra fe, para mostrar a nuestro Señor. Por eso Timoteo dice, la fe sin obra es muerta. Y cuando nosotros mostramos nuestra fe, viene el gozo y mostramos a nuestro Señor con lo que acabamos de leer. Deja que ellos sean uno con nosotros para que ellos muestren a los demás quién soy yo. Es decir, tu vida en unidad con el Espíritu, con la palabra, muestra a nuestro Señor. Pero si nuestras acciones no muestran, nuestras acciones no están de acuerdo a lo que nosotros pregonamos, a lo que nosotros hablamos, jamás van a mostrar a nuestro Señor. Y más encima, si nosotros hablamos del Señor y nuestras acciones no muestran, después, después vienen las palabras, hey, para ser como ellos, mejor no. Por eso es tan importante, hermano, la unidad en estar con el Espíritu en nuestro Señor. Ok, ahora, nosotros como individuos, cuando llegamos a esa conexión, vamos a la unidad familiar. Está la cabeza que es el Padre, el Hijo y el hombre. Ahora no piense que estoy dejando fuera a la mujer, no, ¿ok? Aclaro ese punto. Pero conforme a lo que la Escritura dice, nosotros, el hombre, la cabeza del hogar, cuando entra en unidad, cuando entra a unificarse su propia vida, puede impartir unidad hacia la familia, hacia la casa, hacia la esposa, hacia los hijos, hacia sus padres. Puede impartir esa unidad. Y como hemos dicho, si nosotros estamos juntos, si en nuestra casa estamos juntos, no hay enemigo que prevalezca contra nosotros. Estamos claros que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad. Pero cuando tu casa está en unidad, cuando tu hombre como cabeza de hogar, cuando tu mujer
tomas el bastión en medio del hogar, cuando tú tomas ese bastión en medio de la instrucción en el hogar, con tus hijos, y estás en unidad con tu esposo, no hay tinieblas que podrán prevalecer en contra de tu casa, en contra de tus hijos, en contra de tu familia. Cuando el matrimonio está en unidad, cuando el matrimonio camina en común acuerdo, no que, ay, papá, quiero salir, no, pregúntale a tu mamá, ay, mamá, quiero salir, pregúntale a tu papá. Ay, que el papá corrige, pero la mamá no quiere que lo corrijan así. Ay, que la mamá corrige, pero el papá no encuentra que no se debe corregir así. Esas son las... Así es como nuestros enemigos quieren vernos en medio de nuestro hogar. Que no haya acuerdo, que no haya unidad. Pero cuando tú entras en la unidad, cuando tú tienes una unidad tan fuerte con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, ¿sabes qué? No hay enemigo que pueda prevalecer, tanto en el espíritu, que pueda traspasarse en lo natural y venir de más gente y quiera venir y traer desunidad en tu casa. No podrán prevalecer. Aún, y hoy en día es tan importante eso, hermano, cuando vemos muchos ministerios separarse por causa de los conflictos, divorcio, etcétera, etcétera, problemas en medio de las familias pastorales. En algún momento se abrió la puerta para que la unidad no prevaleciera. Y ahora, para concluir, es la estrategia, encuentro yo la estrategia más grande que Dios nos dejó, nos estableció para que nuestros enemigos no puedan prevalecer. Vaya a Deuteronomio 28. Muchos, lo más seguro es que han leído Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Pero tú sabes que en medio de las bendiciones y las maldiciones tienen algo en común, que Dios nunca dijo que si hacías lo correcto, tus enemigos no se iban a levantar. En las bendiciones, el Señor dice que si tú caminas como a Él le agrada, con los mandatos que Él estableció, los mandamientos que Él estableció, cuando vengan tus enemigos, Él se levantará como poderoso gigante a tu favor. Pero aquí hay una clave, hermano. Yo quiero que usted lo anote. Quiero que vaya a Deuteronomio 28, versículo 7, para que lo leamos. eh, es mejor, para que usted vea cómo Dios trabaja en medio de nosotros para nuestra vida. Cómo Dios nos activa, cómo Dios muestra sus códigos para que podamos establecernos en nuestra tierra, en la promesa, y nuestros enemigos, por más que quieran venir en contra de nosotros, no puedan prevalecer. Deuteronomio 28, versículo 7. Y dice, después que el Señor le dice, si aconteciere que cumples todo lo que yo te digo y te he ordenado, tu granero, tus lagares, en tu familia, todo prosperará, todo prosperará. Eso es algo inevitable, hermano. Es algo inevitable. Cuando usted camina como Dios le dijo, como Dios le estableció que caminara, es inevitable que usted no prospere. Ok, prosperidad, si hay alguien que no lo sabe, prosperidad no es solo económico. En el original la palabra prosperidad se establece para la totalidad de lo que está en ti, tanto en tu vida como en tu casa, en tu familia.
¿Sí? Eso es prosperidad. En la salud, en la economía, en las relaciones, en todo eso significa ser una persona próspera. Entonces, el Señor nos dice en Deuteronomio 28, si nosotros caminamos de manera correcta, Él nos prosperará en todo. Pero aquí hay una clave, mire, dice en el versículo 7, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Entonces, caminamos de manera correcta, pero aún así nuestros enemigos vienen en contra de nosotros. Pero dice, por un camino saldrán contra ti. Ok, aquí quiero que nos detengamos. Por un camino saldrán contra ti. ¿Se acuerdan lo que yo les digo? Ideologías, idiosincrasia, pensamientos, cultura. Tú te puedes juntar con personas de distintos lugares, pero cuando tú vas al común acuerdo de lo que la escritura dice, te juntas con él en un camino, que es el camino de justicia. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que la palabra dice, lo que Dios estableció para que nosotros hiciéramos, porque eso será lo único que nos lleve a la senda del justo, a la senda correcta, a la senda de nuestro Señor, a la senda de nuestro Señor, el camino que nos lleva a la puerta, que es el Mesías, que es Yeshua, es su palabra. Entonces, tus enemigos vendrán por un camino, eso quiere decir que vendrán unidos, vendrán unánimes, vendrán con alianzas, vendrán juntos, vendrán en un mismo objetivo, vendrán en un mismo pensamiento, vendrán con un objetivo, es en destruirte. Vendrán con un objetivo de despojarte de todo lo que tienes. Vendrán con un objetivo de traer desunidad, de quebrarte. Vendrán con un objetivo de decir que esos hijos, que todo lo que Dios ha establecido en tu vida no se cumpla o no se traspase a tus hijos. Vendrán por un camino. La palabra no dice que vendrán por 5, por 6, por 7, por 8. O que vendrán de un lado o vendrán del otro. Dice, vendrán por un camino tus enemigos. Entonces, vienen unánimes. Nuestros enemigos conocen estos códigos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a los fariseos, cuando el Señor está haciendo sanidad, y le dice, tú echas demonios fuera por Belcebú? Y él les dice, una casa dividida no prevalece. Hasta las tinieblas conocen esos códigos, que divididos no pueden trabajar, porque son códigos hechos desde antes de la fundación. Todo es a través de ser unánimes. Entonces, en el 7 volvamos, porque esto está muy interesante. Esto es la guinda de la torta, hermano. Esto es lo que te va a posicionar en contra de tus enemigos. Si estás pasando problemas en tu casa, si estás pasando temas matrimoniales, si estás pasando problemas con tus hijos, anda esto. Empieza a caminar como Dios te ha establecido para que camines y te aseguro que las sendas se van a empezar a ordenar. Entonces dice el Señor, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Mira, leamos nuevamente el 7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos tendrán que huir. Si tú estás unánime, el Señor sacará a tus enemigos por 7 caminos. Eso quiere decir que romperá la unidad de tus enemigos.
Tú prevaleces unánime y el Señor romperá las filas de tus enemigos y tendrán que huir por 7 caminos. Mira qué tan importante es esto, hermano. Yo quiero que usted lo entienda. Que cuando estamos unánimes, cuando en tu vida, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tus pensamientos están caminando unánimes al lado del Espíritu de Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Tus enemigos vendrán, pero no prevalecerán. Por un camino vendrán, se unirán, planificarán, levantarán un objetivo para derrotarte. Pero ¿sabes qué? El Señor ha dicho que Él te dejará, te hará prevalecer unánime a ti, a tu vida. ¿Sabes qué? Y a tus enemigos les romperá esa unidad, les romperá esa unidad y tendrán que correr divididos. Sus pensamientos caerán en división y tendrán que irse por 7 caminos. Podemos ver un montón de estrategias espirituales, tanto en la guerra, en la Biblia, hermano, como los enemigos entraron en conflicto, ¿sabes? Por el solo el hecho que el pueblo se unió en adoración a su rey y sus enemigos entraron en conflicto y quedaron desorientados y entre ellos se atacaban y tenían que huir. ¡Wow! ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo uno entiende ahora eso? Porque nuestros enemigos, muchas veces en la Biblia dice que el Señor trajo confusión, porque estaban unánimes primeramente, pero después esa unidad que tenían, Dios la quebró, Dios quebrantó esa unidad, porque el pueblo escuchó la voz de su Dios y clamó como uno. Cuando tú escuches la voz de tu Dios como una persona, ve delante de tu Creador y adora en cuerpo, en alma y espíritu. Cuando escuches la voz de tu Creador, ve y adora con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, para que tus enemigos vean que tú estás unánime. Hermano, en la congregación, cuando vea que se quiere levantar un Absalón, cuando vea que se quiere levantar un enemigo a traer confusión, ve al altar, pastor, pastora, y adora. Lleva al pueblo al altar para que adoren, para que cuando vengan esos enemigos no puedan ver que el pueblo está en desunidad, más vean la unidad que hay en el pueblo. Y ellos tengan que salir por las puertas arrancando por 7 caminos. Pero ahora vamos a leer la otra parte de la historia. En el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 25. Y dice así, el Señor aquí ya está hablando cuando el pueblo no caminó conforme a los mandatos de su Señor, conforme a los mandatos de su Creador. Aquí ya el pueblo estaba en conflicto, los sacerdotes estaban mal, eran sobornables, tomaban de los sacrificios de lo que no les correspondían, cuando impartían justicia, el favor estaba sobre aquel que tenía dinero, sobre aquel que traía los mejores diezmos, no sobre el que no podía traer los mejores diezmos. Hey, es lo mismo que sucede en muchos lugares hoy en día, que el favor está más al que trae que al que no trae, aun cuando el que no trae tenga la razón, pero se juzga conforme a lo que se trae. Mira cómo Dios juzga, pero mira lo que Dios dice. Cuando el pueblo no camina, cuando tú como persona, cuando yo como persona individual no caminamos conforme en unidad con nuestro Creador, en unidad con nuestro Señor, y también cuando nuestra familia camina en desunidad, o las congregaciones,
Inclusive esto lo podemos extrapolar a naciones, a congresos, senados. No prevalecerá. Mira, mira lo que dice el Señor en el versículo 25, Deuteronomio 28, versículo 25. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos cuando no has caminado en unidad con los preceptos que Él te entregó. Dice que Él te entregará derrotado delante de tus enemigos. Aquí hay un punto. Si caminas correctamente o caminas mal, los enemigos vienen igual. Entonces dice, te entregará en pos de tus enemigos. Por un camino saldrás con ellos. Mira, mira, mira lo que... Creerás que estás caminando en unidad, que por un camino crees que vas a salir en contra de ellos. Pero dice, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Cuando creemos que estamos caminando en unidad, cuando muchas veces no solucionamos los problemas, cuando muchas veces preferimos no hablarle al hermano y pasar por alto y no solucionar un problema. Y como se dice, poner la basura debajo de la alfombra y no recogerla y limpiarla. Pero el Señor dice, creerás que estás caminando en unidad. Muchos hoy en día hablan y profieren y profetizan, pero cuando conoces su caminar, deja mucho que desear del reino. Y no es en materia de juzgar a nadie. Uno no es quien para juzgar a nadie. Pero la escritura es clara. Y dice, tus enemigos vendrán, mas tú irás en contra de ellos por un camino, creyendo que tú estás unánime. Mas por 7 caminos tendrás que salir huyendo. Tus enemigos te quebrarán, tus enemigos te dividirán, tus enemigos vendrán y vendrán con manos fuertes y te harán arrancar. Es- es- destruirán las relaciones familiares, destruirán en la relación padre-hijo, destruirán las relaciones entre matrimonios. A veces uno escucha, hermano, no profetizaron, echaron fuera demonios, no hicieron congresos espectaculares en los lugares más gigantes de las ciudades, se pararon delante de políticos, dieron tremendas palabras, pero cuando vamos al núcleo, nos damos cuenta que hay divorcio, nos damos cuenta que los hijos no quieren seguir el camino de los padres, no quieren seguir el ministerio de los padres. Nos damos cuenta que los hijos toman sus propios caminos. Nos damos cuenta que hay familias destruidas detrás de un gran ministerio. Creíamos que estábamos en unidad, pero cuando nuestros enemigos vinieron e interrumpieron nuestra casa, vinieron y se introdujeron en nuestra casa, se quebró todo, hermano. Y tuvimos que huir por 7 caminos. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por eso es tan importante la unidad. Por eso es tan importante caminar de manera correcta. Es tan importante caminar conforme a los mandamientos que Dios estableció. Quiero que se quede con eso. Esta es una guerra, estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una guerra espiritual, global y natural, en donde cada vez se está viendo de manera más clara
la división entre los que están a favor y caminan con Dios y los que están en contra y no caminan con Dios. Yo te insto a que hagas una introspección a tu vida personal. Si estás en unidad y caminando de manera correcta, hagas una introspección como hombre de hogar, como mujer de hogar. Si tu casa camina de una manera correcta en unidad, o solo la crees y los hechos no demuestran lo contrario. Pastor Camilo, Pastora Leila, les invito a que hagan una introspección en medio de la casa, a ver si la casa camina en unidad con la palabra. Muchas veces van a haber visiones diferentes, pero en la palabra está la única senda, el único camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor. Él es la palabra viviente, Él es la palabra revelada. Y aquí están los mandatos, la forma en la que nosotros debemos caminar. Vamos a levantar una oración, proclamando ahí en donde usted esté. Levanta una oración en unidad, en medio de su casa, por su nación, por su familia, por sus hijos, por la congregación, por las naciones, por la familia en el reino. Padre, te adoramos, exaltamos tu nombre, te bendecimos, te honramos, porque tú eres lo más alto, lo más sublime, porque no hay nada ni nadie como tú, porque tú eres la senda justa, porque tus mandamientos son justos, porque tu carga, Señor, como tú lo dijiste, es ligera. Gracias. Gracias porque eres bueno en gran manera, porque eres grande en misericordia, porque eres bondadoso, porque cada día nos muestras tu verdad. Gracias porque dejaste a tu Espíritu para que nos lleve a toda verdad. Te bendecimos y te honramos. Señor, oramos por cada persona que está conectada y por el reino, Señor, para que haya una unidad, Señor, para que podamos ser uno, Señor, en medio de tu palabra, en medio de tu Torá, en medio de los preceptos, de los mandamientos, Señor, podamos ser uno. Que aun cuando seamos de distintas culturas, Señor, aun cuando seamos de distintas tribus, naciones, Señor, aun de distintas, Señor, pensamientos, pero que tu palabra, tus mandamientos nos lleven a la única senda correcta, Señor, al único camino correcto, Señor, que nuestro Señor, que Yeshua, nuestro Mesías, Señor. Hoy yo hablo a cada espíritu, Señor, para que esta palabra sea como una semilla, Señor, puesta en buena tierra. Aquel que la escuche, Señor, pueda ser una buena tierra en donde esta semilla caiga, Señor. Y tú te encargues de enviar la lluvia en su tiempo, Señor. Hoy yo bendigo a cada uno. Bendigo a las familias representadas. Bendigo, Señor, a aquellos que representan muchas veces otras naciones. Los bendigo, Señor. Proclamo que ellos serán parte de la unidad de tu reino, que ellos caminarán unánimes en medio de tu reino, que aun cuando sus enemigos vengan, Señor, tú serás su escudo y sus enemigos vengan unánimes. Pero proclamo que por 7 caminos tendrán que huir, porque tú serás quien esté delante como poderoso gigante. Les bendigo, Señor, a cada uno. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestra senda justa.
En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Wow. Muchas bendiciones. Siempre es un agrado. Espero en algún momento que sea presencial y trabajaremos para eso. Que el Señor les bendiga grandemente y llene su tierra de gran fruto para que ustedes se puedan gozar en medio de la prosperidad integral que significa estar unánime con nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones.